Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos están escuchando también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Aquí estamos un día más, una mañana más en su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos para iniciar nuestros días en oración y por supuesto meditando en la palabra de nuestro Señor, en la palabra de Dios, meditando en la bendita palabra que nos edifica, que nos levanta, que nos alimenta, que nos fortalece. Recuerde que la palabra de Dios es esa leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Y yo quiero invitarle a todos ustedes, a todos los que están escuchando este devocional, que no dejen de recurrir todos los días a la palabra de Dios. Recuerde que en ella está la vida, en ella está la fortaleza para nosotros. En ella encontramos consuelo, en ella encontramos paz, relajación, alimento para nuestro espíritu y para nuestra mente. Así que yo quiero invitarles a que dispongamos nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Venimos estudiando este hermoso libro de la Biblia, donde nos está mostrando el autor pues la vida de la trayectoria del rey David, esa vida que este hombre tuvo, y pues nos muestra toda su evolución. Esa es la palabra, evolución, porque el rey David, antes de ser rey, pues tuvo todo un proceso, y eso es lo que estamos viendo ahora. En el capítulo 21 veíamos cómo va surgiendo una situación para David, una situación un poco incómoda. Hemos visto cómo a través de ese carácter tan cambiante y tan fuerte del rey Saúl, pues él lo ataca sin motivo, lo ataca porque le tuvo celos, porque le tuvo envidia, le hizo la vida imposible, y David tiene que huir. David tiene que huir. Vemos que en el capítulo 21 cómo David, en medio de su huida, fue a una ciudad de sacerdotes, una ciudad que le dio la mano, una ciudad que le acogió, una ciudad que le ayudó. Unos hombres pues eran sacerdotes que allí le dieron la mano, le brindaron cobijo, le dieron alimento, le dieron del pan sagrado, era el único pan que tenían, y se lo dieron a David, y le ayudaron en su necesidad. Ellos tuvieron tuvieron ese regalo para David, tuvieron esa misericordia con él. Pero también vemos cómo pues, de alguna manera Saúl se da cuenta, y él se da cuenta que estas personas le ayudaron. Saúl, cegado por el odio, pues emprende como una especie de venganza contra estas personas. Ahora, también vemos al final, en el versículo 10, cómo David se levantó. Dice ahí que se levantó David y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad, se fue a los filisteos. Y allí pues sucede una cosa bastante particular, y es que él se refugia entre los filisteos y se hace loco. David se hace loco y pues está un tiempo allí fingiendo ser loco, para que no lo saquen, para que no lo echen, para que no piensen que él es un espía. En resumidas cuentas, David está huyendo. David está huyendo de un enemigo poderoso, de un enemigo que quiere hacerle daño, que quiere matarlo. Y aquí empieza una etapa bastante fuerte para David. Él empieza a huir. Vamos a leer lo que dice el capítulo 22 y vamos a mirar todos los pormenores de lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, y el edomita acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Miremos entonces este capítulo que traumático, qué fuerte, ¿verdad? Qué especial. Bueno, especial, muy fuerte, un poquito delicado lo que sucedió aquí. Pero vamos a extraer también de aquí una buena enseñanza. Lo primero que nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2 es que David se fue ¿a dónde? A un lugar llamado Adulam. Y dice: a la cueva de Adulam. Parece ser que era un lugar muy famoso. Parece ser que era un lugar bastante
bastante puntual y bastante conocido. David huye y se refugia en cuevas. A partir de aquí entonces empieza una nueva dimensión en la carrera de David. David empieza a huir. David empieza a esconderse en este tipo de lugares. Parece que encontró un lugar a donde refugiarse. Y pues las cuevas siempre han sido pues esos lugares de refugio. Esto se convirtió para él en una fortaleza. De hecho, más adelante, en los últimos versículos, pues le dice, quédate en el lugar fuerte. O sea, por ahí lo menciona. Por ahí lo dice, ahí en el versículo 5, perdón. Dice, no te estés en este lugar fuerte y anda y vete a tierra de Judá. O sea, era catalogado como un lugar fuerte, como una fortaleza. El hecho es que David huyó. A esconderse, a encontrar ese refugio en medio de la naturaleza, en medio de las cuevas, en medio de los bosques. David estaba en medio de una persecución sin cuartel. David sabía que tenía que vivir ese proceso, debía vivir ese proceso. Ahora, en ese proceso de huir, en ese proceso de esconderse, David, ¿qué pensaba? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos entender qué estaba viviendo en el corazón o en su corazón David en ese instante? Bueno, el Salmo 57, pues nos dice David que estaba pensando. Y David no dejaba de orar. David no dejaba de clamar al Señor. ¿Cuántas veces a lo mejor a nosotros nos ha pasado que hemos tenido que correr a escondernos, que no sabemos qué hacer y echamos mano de lo primero que encontramos en nuestra huida? Ahora muchos se refugian en cuevas, en las cuevas de la tristeza, de la depresión, en medio de los problemas salimos huyendo. Pero David tenía una cosa clara, y es que Dios estaba con él. De hecho, cuando estudiamos el Salmo 57, miremos algunos versículos del Salmo 57. Era algo que David oraba, era una oración que David hacía. Y aquí lo dice en la introducción del Salmo. Si usted lo tiene ahí en la mano, dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. O sea, este salmo nos refleja qué vivió David dentro de ese lugar. Miremos aquí, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y usted después lo puede seguir leyendo. Pero miremos lo que dice: clamaré al Dios Altísimo, Él me salvará, Él me fortalecerá. O sea, David estaba poniendo todo su problema, toda su tristeza, toda su angustia, toda su confusión, todo lo que tenía, lo estaba poniendo en el Señor, en ese lugar. Mire, ¿qué más pasó en ese lugar? Pues que le llegó ayuda. En ese lugar le llega ayuda. Y mire lo que dice el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire esto. Si usted mira más adelante en el relato de la historia de David, nos encontramos que un pilar fundamental de la conquista de David fue los hombres que lo acompañaban. O sea, David no pudo conquistar lo que conquistó o hacer las proezas que hizo sin un buen equipo de trabajo. O sea, él tenía unos hombres valientes a su alrededor que lo acompañaron en sus proezas, que lo acompañaron en sus conquistas, que lo acompañaron en sus batallas.
Cualquiera puede pensar que esos hombres desde el principio fueron hombres experimentados, fueron hombres valientes, fueron hombres de guerra, hombres esforzados. Pero no es así. Aquí nos muestra el principio de esos valientes. O sea, ¿quién se unió a David? ¿Quiénes fueron esos valientes? Y aquí lo dice en el versículo 2. Los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Los más débiles y los por los que nadie daba nada. Y dice que David fue hecho jefe de ellos. O sea, ellos también entraron en un proceso. La pregunta es, ¿en qué momento estos afligidos, estas personas que nos encontramos aquí, se convirtieron en los valientes? O sea, así como David vivió un proceso en su vida, porque estos tiempos de aflicción, estos tiempos de prueba, lo único que hacen es perfeccionar nuestras vidas. Ellos también fueron perfeccionados. Si usted mira todo lo que estaba pasando aquí y lo que vivía David, si usted lo ve en el Salmo, desde el Salmo 57, y hay otros salmos también, ahí que lo reflejan. David no se dejó apabullar y no se dejó acabar por las circunstancias. David no se dejó acabar por las situaciones difíciles. Antes, al contrario, esas situaciones difíciles fortalecieron su fe. Esas situaciones difíciles, esas circunstancias fortalecieron su vida espiritual. Y aquí tenemos nosotros que aprender una lección. Hay circunstancias. Mire, David no le hizo nada a Saúl. Un hombre que empezó a perseguirlo, que empezó a querer matarlo, que empezó a acosarlo, que empezó a acosar a su familia. Más adelante lo vemos, que ahí le llegaron sus padres. Ahí le llegaron sus padres también. ¿Por qué sus papás le llegaron ahí? Porque seguramente Saúl empezó a acosar a la familia. Porque seguramente Saúl empezó a hacerle la vida imposible a los viejos. Seguramente. Por eso estos señores, esta familia llegó donde David. Llegó a buscarlo allí. ¿Por qué? Porque encontraron en él la única forma de ayudarle. Miren, mis hijos, las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles tienen un propósito en nuestra vida. Fortalecer nuestra vida. No mire las aflicciones como un castigo. Mírelas como una escuela. David estaba en una escuela. Esa escuela del sufrimiento iba a formar el carácter de David. Recuerde esto. La escuela del sufrimiento forma nuestro carácter. Forma nuestro carácter. En esos tiempos de aflicción que a veces experimentamos, es donde Dios quiere probar en qué confiamos y en quién confiamos. Y ahí es donde muchos pierden el año. Ahí es donde muchos, desafortunadamente, muestran lo que realmente son. Amado Hijo de Dios, aquí vemos un ejemplo de un hombre que sufrió. David sufrió mucho. Le tocó vivir cosas muy duras. Y aquí apenas está empezando. Pero para llegar al trono, para llegar a ser el rey más grande de Israel, tuvo que pasar por esta situación. Tuvo que pasar por la cueva de Adulam. La cueva de Adulam hoy es el lugar que frecuentó David. El lugar que antes en vez de quejarse, en vez de maldecir, ¿qué hizo? En el Salmo 57, hablar con Dios, darle gracias a Dios. Y mire todo lo que encontramos ahí en ese Salmo. Yo quiero invitarle a que al terminar este devocional usted lea bien este Salmo 57. Porque aquí David hablaba, dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Mire lo que dice. Dios enviará su misericordia y su verdad.
Más adelante dice en el versículo 9: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. O sea, en medio de la aflicción, David alababa a Dios. En medio de la aflicción, David no se quejaba. David no se quejaba. ¿Sabe qué hacía David? Elevaba su petición a Dios y confiaba en el Señor. Puede que a lo mejor nosotros estemos viviendo esos tiempos de aflicción. Puede que a lo mejor usted esté viviendo esos tiempos por una situación financiera, por la enfermedad, por una situación familiar, sentimental, por lo que sea que usted esté viviendo hoy. Levante su voz para darle gracias a Dios por su misericordia, para confiar en el Señor, para alabarle, no para quejarse. Ahora, la segunda parte de este pasaje nos relata algo bastante fuerte, bastante delicado. Cómo Saúl en su locura, podríamos llamarlo así, arremete contra esas personas que ayudaron a David. Vemos ahí cómo Saúl en medio de su locura arremete contra esos sacerdotes. Ahora, esos sacerdotes, los sacerdotes en general, eran como un punto neutral, como un factor de paz. Recordemos que el sacerdocio fue instituido en Israel para ser ellos eran los agentes de acercar el pueblo a Dios. O sea, eran los representantes, los embajadores de Dios. O sea, ellos eran una cosa sagrada. El sacerdocio era una cosa sagrada en Israel. Y vemos cómo Saúl viene y los acusa, les lanza una acusación de traición y los asesina, los mata. Hace una masacre en ese pueblo, una masacre muy fuerte, por la ayuda que le brindaron a David. Vemos que aquí sucedieron varias cosas. Primero, pues que vemos el grado de locura de locura mental o de desviación mental que tenía Saúl en ese momento. Entonces mi pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar la maldad de una persona que se ha alejado de Dios? Vemos que poco a poco Saúl va evolucionando, pero hacia abajo, ¿verdad? Va marcando su decadencia. Persiguió a David, lo intentó matar. Pero vemos ahí que en el capítulos anteriores vimos cómo por un lado se enoja, se enfada, grita, hay un espíritu malo que lo atormenta, pero luego lo vemos profetizando. Vemos a un Saúl profetizando y vemos a un Saúl ahí hablando en lenguas y alabando al Señor y gritando con los profetas y todo. Ahí vemos una señal de la carnalidad. Y así hay muchas personas que viven entre estar en una vida, viviendo una vida carnal, pero al otro día están en una vida completamente espirituales. O sea, aquí vimos a Saúl. Cualquiera que hubiera visto a Saúl en ese momento, pues se hubiera sorprendido. Saúl hablando en lengua, Saúl profetizando. ¡Uy! ¡Guau! No, mire, hay muchas personas que viven así. Que una semana son los más carnales, no quieren saber nada del Señor, pero la otra semana son los más espirituales. Dios me habló, Dios me dijo, el Señor es hermoso, aleluya, gloria a Dios, y son los más espirituales, y a la siguiente semana vuelven otra vez a lo mismo. Viven una montaña rusa espiritual. Y eso estaba viviendo Saúl. Eso vivía el rey Saúl. Pero miremos que en su carnalidad y en su locura viene y persigue a los sacerdotes.
promociona una masacre. Y aquí vemos algo bien delicado. 2 pecados que cometió Saúl. O bueno, un pecado. Es uno solo. El acusar de traición. El tocar a los siervos de Dios. Pero sobre todo, el más grave de todos. Derramar sangre inocente. Derramar sangre inocente. En Deuteronomio capítulo 19, Dios da el mandato. El derramamiento de sangre inocente es un pecado para la ley, para la Torá, muy grave, muy grave. Y Saúl no tuvo temor de tocar a los sacerdotes. Él no tuvo temor de venir y hacer un derramamiento de sangre inocente. Y aquí vemos algo de lo cual tenemos que aprender. Mire, Saúl, como gobernante, cometió un pecado. Y aquí vemos cómo se abre una puerta. Y yo quiero que, si usted está tomando notas, tome nota de esto. Porque a partir de aquí empieza, bueno, el primer rey de Israel fue Saúl. O sea, a partir de aquí a partir de Saúl se instituyó la monarquía en Israel. Es decir, hubo unos gobernantes que estuvieron ahí a cargo del pueblo de Israel. Y esos gobernantes, empezando por Saúl, que fue el primero, empezaron a abrir unas puertas de maldición. Y la primera puerta que se abre aquí es el derramamiento de sangre inocente. Y eso trae maldición. Trae maldición a la tierra. Y a partir de aquí se empieza una carrera de errores, una gran cantidad de errores que se fueron cometiendo gobernante tras gobernante, tras gobernante, hasta llevar a Israel a la ruina y al exilio. Y eso lo vamos a ver a partir de aquí. Más adelante, cuando estudiemos los libros de Reyes y los libros de Crónicas, lo vamos a encontrar. Cómo se repite un versículo. Y este rey hizo lo malo ante los ojos y este otro rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Saúl abrió una puerta de maldición. Ojo con esos errores que cometemos. Padres, madres, los pecados. Esos pecados. Eso es un pecado. Y eso se convierten en puertas de maldición para nuestra casa. Para nuestra familia. Ahora, hablándolo a nivel ya estatal, digamos. Nosotros como ciudadanos hemos sido víctimas de gobernantes que han cometido pecados, que han manchado, que han derramado sangre inocente. Y nosotros estamos bajo esa cobertura. Y a esa iniquidad tenemos que renunciar. Entonces aquí tenemos dos puntos de vista. Primero, la iniquidad de los padres, que como autoridad en casa han cometido esos pecados. Y han abierto puertas de maldición, que han redundado sobre nosotros. Pero también la iniquidad de los gobernantes. Aquí de todo esto tenemos que aprender y todo esto nos afecta. A partir de aquí la tierra empezó a ser afectada y empezó a haber una maldición. Ahora, el primero que empezó a acarrear maldición pues fue Saúl. Él fue el primero que empezó a echarse toda esa maldición sobre sus espaldas. Ya después veremos, dentro de unos capítulos, pues cuál fue el final. Un final bastante triste, bastante terrible, se vino sobre su vida. Quiero que oremos, o que terminemos este tiempo orando y dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, precioso Rey, Señor, esta oportunidad de poder estar contigo, de poder venir delante de ti, de poder rendirte nuestras vidas,
y a rendirte nuestros corazones. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro interior, todo lo que somos, lo acercamos a ti, porque sabemos que solamente en ti podemos tener paz, solamente en ti podemos tener vida, podemos tener gozo, consuelo y libertad. Padre Santo, así como David un día tuvo que llegar a esa cueva de Adulam, a ese lugar tenebroso, húmedo, a lo mejor lleno de bichos y de cosas no muy buenas, ese lugar incómodo, a lo mejor por tu inmensa misericordia y por tu amor estamos atravesando alguna situación así parecida. Padre, yo te pido que quites de nuestros corazones toda queja y que nos permitas darte gracias todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por todas las cosas que tú estás haciendo y que harás en nosotros. Padre Santo y poderoso, hoy hemos entendido que las aflicciones son instrumentos para poderte conocer, para poder encontrar en ti la fortaleza que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Padre, hoy nos refugiamos en ti. Hoy queremos refugiarnos bajo la sombra de tus alas y pedirte, mi Señor, que nos libres de ese enemigo que nos acecha. Que seas tú, Señor, librándonos de ese enemigo que busca nuestra caída, de ese enemigo que está buscando que nosotros nos vengamos abajo, que nos desanimemos y que muramos. Hoy nos refugiamos en ti, Señor, en la sombra de tus alas, bajo la sombra de tus alas. Padre, reconocemos que tú eres el refugio de nuestra vida, que tú eres el refugio de nuestro corazón. Padre Santo, hoy te pedimos perdón por esos pecados, por esas puertas que nosotros hemos abierto, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cerrar esas puertas. Que nos ayudes, Señor, a estar en paz. Padre, pero también te pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, por los pecados de nuestros gobernantes, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre Dios, por esa iniquidad, por esas malas decisiones que el gobierno ha tomado. Hoy te pedimos que tengas misericordia, Señor, de estos gobiernos que cada día se alejan de ti, que no te reconocen a ti como el Señor y Salvador de sus vidas. Hoy te pedimos perdón, Padre, por la sangre inocente derramada, por los abortos, por las leyes que han sido emitidas, que van en contra de tu palabra, Señor. Hoy yo te pido que tengas misericordia y que nos protejas, Señor, que protejas nuestras vidas bajo la sombra de tus alas. Que seas tú, Señor, poniendo el gobernante que en tu inmenso amor y sabiduría quieras tú poner. Padre Santo y poderoso, yo te pido que hoy tengas misericordia de este país. Hoy oramos por misericordia. Hoy oramos, Señor, para que tu misericordia sea derramada sobre las naciones. Para que seas tú, Señor, quitando gobiernos corruptos, gobiernos corrompidos. Y que permita, Señor, que aquellas personas que suban a gobernar sean personas que tengan temor de Dios en su corazón. De alguna manera, Señor. Padre Santo y poderoso, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que nos guíes. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.